Entonces, vamos a orar para empezar el estudio de hoy. Muy bien. Señor, te agradecemos por la riqueza de tu palabra. Gracias porque al estudiarla encontramos que es un pozo que nunca terminamos de escarbar. Y queremos ahora seguir avanzando en este tema. Por eso yo te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Amén. Amén. Eso es, en realidad, lo que tú decías, Irma, es muy cierto. 40 años llevo estudiando la palabra, ¿no? Y cada vez que agarro un libro, Encuentras cosas nuevas. es impresionante. Y mientras estoy preparando el material de Juan para ustedes, estoy estudiando el libro de Hechos en forma personal, ¿no? El día domingo vamos a empezar una nueva serie en la iglesia, que son personajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero no los conocidos. Porque hablamos, por ejemplo, de Juan, ¿no es cierto? Ustedes saben que Juan se le llamaba, eran los Boanerges. Cristo les puso ese apodo, los Boanerges, a él y a su hermano, los hijos del trueno, porque tenían muy mal carácter. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, de Juan o de Lucas, como estudiamos la otra vez, de Pedro, pero hay muchos más personajes en la Biblia que no. Y justamente de esos estudios que uno hace, este domingo vamos a hablar acerca de Esteban. Quién era Esteban y lo que eso tiene para nuestra vida. Pero aprender a estudiar la Biblia es lo importante. Y cuando ustedes se sienten a estudiar la Biblia, disfruten estudiar la Biblia, ¿no? Mucha gente se sienta a leer la Biblia y simplemente lee, y es lo que tiene lo que se llama un acercamiento popular. Si agarras la Biblia, lees, y sí, qué bonito. Y si lo vuelves a leer, vas a decir, ya lo leí antes. Ah, sí, ya conozco la historia. Porque no estamos profundizando más adentro del contenido. Si uno descubriera eso, en realidad descubrirías el tesoro. Y yo podría sentarme a estudiar solo la palabra, podría estudiar 4, 5, 6 horas corridas y no termino de apuntar y de escribir. Cosa que sí haces. ¿Qué? Cosa que sí haces. Entonces, bueno, yo les invito a eso, que se metan a estudiar la palabra. En fin, hoy día tenemos un tema más. Seguimos con lo que habíamos empezado en cuanto a servir a Dios. Y vamos a recordar el cuadrito, que ya lo hemos visto antes. ¿Recuerdan el cuadrito? Sí. A ver, ¿dónde está? Acá está el cuadrito. Muy bien. Y acá tenemos nuestro cuadrito, ¿no? Y ya hemos tocado esto, 1, 2, 3 y todos estos de acá. Usando el tiempo fue la última vez. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de servir a Dios como parte del propósito de nuestra vida. Porque tenemos una función en esta tierra. Antes de partir, tenemos una función en esta tierra y ojalá que cada uno la descubra y pueda ejercer ese plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas durante este caminar terrenal, ¿no? Estábamos hablando acerca un poco del tiempo y estábamos diciendo que el tiempo es como una burbuja en medio de ese inmenso tiempo, que nuestras vidas son pequeñas burbujas de tiempo, ¿no? Donde nos toca vivir y que en algún momento esa burbuja explota. Y cuando esa burbuja explota, pasamos a formar parte del no tiempo en la presencia de Dios, si es que nos toca la presencia de Dios, ¿no? O simplemente nos toca el otro lado. Pero cuando revienta nuestra burbuja, terminó nuestro tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida en esta burbuja de tiempo que me tocó vivir, ¿no? Y algunas personas cuando les preguntas, y cuando yo era joven, le pregunté a mi madre alguna vez, le dije, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? Mark Twain, ¿conocen a ese escritor? Escribió este pensamiento: los 2 días más importantes de mi vida son el día en que nací y el día en que descubrí para qué.
el día en que nací y el día que descubrí para qué. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos un día que es trascendental, el día en que conocimos al Señor, ¿no? Pero me llamó la atención que Mark Twain dijera que los 2 días más importantes para él fue el día en que nació y el día en que descubrió para qué había nacido. Y cuando le preguntas, y yo le pregunté a mi madre en ese tiempo, y mi mamá me dijo, bueno, es que nacemos y pues te toca estudiar. Bueno, sí, me toca estudiar, tengo que ir al colegio. Sí. Y luego, pues terminas y tienes que ir a sacar una carrera para poder sostenerla. Y cuando termine eso, pues te casarás y tendrás hijos. Y luego, pues los criarás y buscarás que tus hijos sean hijos de bien. Y ya, me dijo. Y ya, esa es la vida. Y yo le dije, ¿para eso he nacido? ¿Ese es el propósito que Dios puede tener para mi vida? ¿No? Yo estaba preguntándome sobre eso. Quiero que leamos un texto de la Biblia para que veamos que nuestra vida es mucho más trascendente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi estancia en esta tierra? Y creo que está relacionado con 2 aspectos. Romanos 14:11. Romanos 14:11. A ver, que lo encuentren. Y empezamos por la derecha. Empezamos por Irmita. Ok, entonces la gente... 14:11. Sí, 14. Ah, ahí hay otra perdón. Romanos. Sí. A ver. Ahí está. Ahí está. Acá está el Romanos. Ahí está. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y, Rosa, lee por favor Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, Del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. ¿Lo tenían? ¿Dos? ¿Ah? Es una canción. Filipenses. Filipenses 2, Sí, claro. 9 al 11. De 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es el plan de Dios para las naciones. Es decir, lo que está ocurriendo en nuestro mundo, la violencia, la degeneración, todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, están viviendo sus 15 minutos. Toda esta presión social que tenemos para la identidad de género y toda esta basura, son sus 15 minutos, ¿no? Toda esta persecución que está habiendo para los cristianos, ahorita la matanza que ha habido en Sri Lanka y todo lo demás, son sus 15 minutos del diablo. Porque la Biblia establece que el plan de Dios para las naciones es que toda rodilla se doblará delante del nombre de Jesús. Ese es el objetivo del plan de Dios. Y a eso vamos a llegar. Es decir, de repente no es en nuestra generación, de repente es en la siguiente generación, pero el plan de Dios que empezó en el Génesis se recupera en Apocalipsis.
¿Recuerdan cuando vimos lo del árbol de la vida? Ajá. Vamos a leer Génesis, ¿no? Capítulo 3. Mónica, lee Génesis capítulo 3, el versículo 22 y 23. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Muy bien, este es el final triste del hombre caído, ¿no? Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y tendríamos pecadores eternos, ¿no? Entonces Dios corta el acceso al árbol de la vida. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 14, Lucita, lees. Sí, Apocalipsis 22, 14. dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Está diciendo en el Apocalipsis 22, recuperamos lo que perdimos en Génesis capítulo 3. Este es el plan de Dios para las naciones. Lo que perdimos en el Edén, lo recuperamos en la Nueva Jerusalén. Y entonces el plan de Dios para las naciones es que toda rodilla se doble delante de Dios, les guste o no les guste. ¿Estén de acuerdo o no? Y eso es, y todo lo que está ocurriendo hoy en día es parte del plan de Dios, que Dios tenía desde antes de la creación del mundo. Porque cuando Dios crea el mundo, Dios sabe de antemano que el hombre va a caer. Por eso Dios crea al hombre ya con un plan de salvación y un plan de redención. No solamente lo crea pensando en que va a caer, pero lo crea pensando en que va a caer y cómo lo va a recuperar su plan de salvación. Y la pregunta es entonces, ¿mi tiempo en esta tierra tiene que ver con el plan de Dios para las naciones o no? Claro que sí. Entonces el primer objetivo de mi vida en esta tierra es ser parte del plan de Dios. El plan de Dios es un tren que es indefectiblemente terminará donde Dios ha establecido que va a terminar. Nosotros tenemos la posibilidad de subirnos o quedarnos fuera. Es tu decisión. El tren de Dios no se para porque yo decida no hacerlo. Hay una frase muy buena cuando Mardoqueo le habla a su sobrina Esther, la reina del imperio medo-persa. Cuando ella llega a la posición de reina y hay una amenaza de muerte al pueblo hebreo, Mardoqueo va a hablar con ella. Ella sabe que está arriesgando su vida si es que hace lo que Mardoqueo le pide. Pero Mardoqueo le dice la siguiente frase. Le dice, para esto has llegado a donde estás. Pero sepas tú que no te vas a librar así nomás. Es decir, si tú no haces algo, Dios se buscará a alguien que lo haga. Dios se buscará a alguien que lo haga. Es decir, o yo hago el plan que Dios tiene para mi vida, o decido quedarme fuera. ¿Decido quedarme fuera cómo? Nada, estudiando, sacando mi carrera, trabajando, ¿no? Educando a mi hijo, siendo buena esposa y buena abuela y me muero. Ya está. Y entonces vives tu vida fuera del plan de Dios. O decides subirte al plan de Dios que Dios tiene para las naciones. Entonces yo quiero ser parte de ese plan. Entonces el primer objetivo, el primer aspecto
de mi vida tiene que ver con el plan de Dios para las naciones. Yo quiero ser parte del plan que Dios tiene para las naciones y no solamente el plan de mi vida personal individual. Segunda cosa, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y este es el segundo aspecto de la vida, que es parte del plan de Dios para mí. Y es que en lugar de estar invirtiendo mi vida en hacer tesoros en esta tierra, tengo que invertir mi vida en hacer tesoros en el cielo. Cuando yo invierto mi vida en hacer tesoros en el cielo, estoy diciendo, entiendo que mi vida es una burbuja que puede explotar en cualquier momento. Pero yo he trabajado durante mi vida para asegurarme mi eternidad. Creo que ya les compartí a ustedes sobre ese video de esta serie cómica que tenía con un hombre que hace creer a la gente que se va a morir, ¿no? Y que todo el mundo lo atiende y lo cuida, etc. Y la pregunta era, es que nos vamos a morir de todas maneras. Y entonces solamente un tonto no se prepara para la eternidad. Cuando yo me convertí, la primera historia que me contaron fue la siguiente: que había un hombre que tenía un rey que tenía un bufón, que lo hacía reír. Pero el bufón era un tonto. Pero el rey se reía con el tonto. Un día se acercó al tonto y le dijo, yo te entrego esta varita porque yo considero que tú eres el más tonto de mi reino. Y te mereces esta varita porque tú eres el más tonto. Pero te entrego una tarea. Tienes que recorrer todo mi reino y buscar a uno más tonto que yo. Y el bufón se fue buscando por el reino, buscando a alguien que fuera más tonto que él. Que el bufón. Y hablaba con la gente y hablaba con la gente y se daba cuenta que realmente todo el mundo era más inteligente que él. Y él, el bufón, estaba convencido de que él era el más tonto. Luego lo llamaron al bufón y le dijeron, el rey se muere, te llama. El bufón regresa y se encuentra con el rey. Y entonces le pregunta al rey, le dice, ¿qué pasa, rey? Y el rey le dice, me voy a un viaje del cual ya no voy a volver. Y el bufón le dijo, ¿no puedes regresar a un viaje? No. Este es el viaje que todos tenemos que hacer alguna vez en la vida. Y cuando vamos a ese viaje ya no podemos volver más. El bufón le preguntó y le dijo, ¿y tú sabías de este viaje? Le dijo, sí. Todos sabemos de este viaje. Y el bufón le preguntó, ¿y te has preparado para ese viaje? Y él le dijo, la verdad es que no. Nunca me preparé para este viaje. Estaba tan preocupado en vivir mi vida acá que nunca me preparé para ese viaje. Y el bufón le dio la varita. Porque no hay persona más tonta que aquel que no se prepara para una eternidad y vive pensando en 80 añitos, 90 añitos. ¿Entienden? Es absolutamente lógico. O sea, es que nadie dice que vivamos la vida en un claustro, encerrados. No es eso. Es tan obvio que decir, yo voy a morir, ¿sí? Pues yo cuando me muera, yo quiero pasar al otro lado y quiero tener tesoros en el cielo, pues. O sea, es que, por Dios, o sea, es que si tengo un dedo de frente, yo quiero tener tesoros en el cielo. Yo no quiero llegar al otro lado y que me digan, ¿y tú qué haces acá? No, es que yo estuve concentrado ¿en qué? ¿En qué? Yo trabajaba en una fábrica. Ah, ya, qué bueno. ¿Y? Entonces, la segunda cosa que le da propósito a mi vida, en el plan que Dios tiene para mi vida, es entender que durante estos 80 años yo debo hacer todo lo que me corresponde hacer, pero más es hacer tesoros
en el cielo, al cual voy a ir de todas maneras. Sí o sí voy a llegar a la presencia de Dios. Y entonces quiero llegar allá y quiero que hayan tesoros, que Dios me diga, wow, hiciste tesoros en el cielo mientras estuviste en la tierra. La mayoría de personas viven tan afanados en esta tierra. El otro día vi una lápida muy buena. La lápida decía, aquí yace Ricardo Rodríguez. Lamentablemente, en su tumba no hubo espacio ni para su casa, ni para su auto, ni para sus cuentas bancarias. Todo lo dejó. Entonces, cuando yo quiero irme, yo quiero pasar allá, yo quiero decir, yo estuve viviendo acá haciendo las cosas que me tocaban hacer, pero todo lo que me tocó hacer lo hice de tal manera que se convirtió en tesoros en el cielo. Entonces, el plan de Dios para mi vida tiene que ver con estos dos aspectos. El plan de Dios para las naciones, del cual yo quiero participar, y hacer tesoros en el cielo. ¿No? Vamos a estudiar un texto bíblico en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. Este texto nos dice tres verdades. La primera, en él asimismo tuvimos herencia. Y la palabra herencia, tuvimos herencia, que aparece acá, es eklerotemen. Eklerotemen, ¿ya? Y significa ser elegido en forma aleatoria por voluntad divina. Ser elegido en forma aleatoria por voluntad divina. También se usaba esta palabra para describir ganarse la lotería. Ganarse la lotería. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me ha escogido, me gané la lotería, porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito durante mis 80 años o 90 años o 100 años en esta tierra. Esa es mi herencia, ¿no? Entonces dice acá, fui elegido en forma aleatoria por voluntad divina. Él me eligió en forma aleatoria y luego dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos elige, pero tenemos que aceptarlo o no. Ahorita voy a explicar eso. Hemos sido predestinados por Dios. ¿Y en base a qué? Conforme al propósito de Dios. ¿Me entienden? Fuimos elegidos en forma aleatoria, conforme al propósito de Dios, de acuerdo al propósito que Dios escogió para mí, según Él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él me eligió de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al plan que Él tiene para las naciones. ¿Con qué objetivo?
versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El objetivo del plan de Dios para mi vida es que yo sea para alabanza de su gloria. Que mi vida sea un motivo de alabanza de su gloria. Que mi vida no sea un motivo de vergüenza para Cristo. Que mi vida no sea un motivo, una piedra de tropiezo para nadie, sino que mi vida sea motivo de alabanza de su gloria. Si te acoges al plan de Dios que Él ha escogido para ti, desde antes de la fundación del mundo, y lo cumples a cabalidad, tu vida será motivo de alabanza para la gloria de Dios. ¿Quiénes? Primeramente los que esperamos en Cristo, ¿no? Este versículo es impactante. Lo que está diciendo es que Dios, te sacaste la lotería cuando Dios te eligió para cumplir un plan de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al plan que Dios tiene para las naciones, para que al final tu vida sea de alabanza para la gloria de Dios. Cuando perdemos de vista esto, nos confundimos, nos equivocamos. Pensamos que lo único que tenemos que hacer aquí es sobrevivir. Y no, lo que tenemos que hacer es vivir para Él. Vamos a entrar a este tema que estaban preguntando ahorita, porque acá dice predestinados, ¿no? Y acá hay dos corrientes. La primera es la que se conoce como el determinismo. El determinismo es una doctrina que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y las acciones humanas, están determinados por una irrompible voluntad soberana. Esto implicaría que somos títeres de Dios, ¿no? Es decir, que la voluntad de Dios está determinada. Y eso muchas veces frase cotidiana, ¿no? Cuando la gente te dice, todo está determinado. O sea, no importa lo que hagas, todo está determinado y nosotros simplemente seguimos una corriente, somos como títeres de Dios, como que Dios juega con nosotros. Ese es tu destino. Ese es tu destino, ya está hecho, no puedes hacer nada en contra. Esta corriente se conoce como el determinismo, donde ellos consideran que ya todo es parte de un esquema planeado en la cabeza de Dios y que va a ocurrir, te guste o no te guste, va a funcionar así la cosa, ¿no es cierto? En cierta manera el plan de Dios está establecido, porque Dios es soberano. Pero existe una parte que se llama libre albedrío. ¿Y qué significa el libre albedrío? Significa que aunque Dios predetermina un plan para tu vida, tú puedes escoger aceptarlo o rechazarlo. Dios te permite decirle no. No quiero. No quiero. No podemos discutir o negociar con Dios de acuerdo a nuestros gustos, porque es su voluntad por encima de nuestra voluntad. Pero sí tenemos la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. De subirnos al tren o no. Exacto. Y esto es lo que se llama la mutua elección. Muchas veces Dios nos ha elegido. Sí, nos ha elegido. Pero es exactamente igual a como cuando yo elegí a Lucy para que fuera mi esposa. Ella tiene que aceptarlo, ¿no es cierto? Si ella no aceptaba, si ella no me elegía, entonces no funcionaba. Pues. Tenía que ser mutua elección, porque si no, por obligación no funciona. Entonces exactamente lo mismo ocurre con el plan de Dios. Uno tiene que llegar a Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer el plan que tú tienes para mi vida. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Muéstrame el plan que tienes para mí. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ser parte de este plan que tú tienes para mi vida? No quiero vivir mi vida separado de ti. Quiero vivir como parte del plan que tú escogiste para mí, ¿no? Y así descubres el plan que Dios tiene
para tu vida, ¿ok? Ese es el determinismo. ¿Cómo? Ese es el determinismo. El determinismo es cuando ya Ese. no, el determinismo es el mutua libre albedrío, mutua elección. asondo. Determinismo es que todo está hecho, no nada puede cambiar. Y Libre albedrío. algunas iglesias evangélicas protestantes lo creen. Algunas iglesias evangélicas lo creen. Tenemos el libre albedrío, que es la mutua elección. Y tenemos una tercer corriente que también es equivocada. Tú te forjas tu destino. Tú te la haces, ¿no? Dios en realidad te pone delante de ti una página en blanco donde tú escribes. Y eso tampoco funciona. Porque eso significa simplemente vivir lejos del plan de Dios, porque Dios ya tiene un plan para tu vida. El punto es ingresar al plan de Dios. Ese es el punto, ¿no? Ahora, hay que entender que el plan de Dios obviamente tiene dos facetas o dos caras. La primera es un poco el plan revelado en forma general. Es decir, Dios ya ha determinado en su palabra lo que Él quiere para la gente. Es la voluntad general de Dios. Con el tiempo, cuando tú sirvas a Dios, cuando te consagres a Dios, cuando busques a Dios cada vez más, Dios te va mostrando el plan específico para tu vida. ¿No es cierto? Pero en forma general ya hay cosas que son reveladas. ¿Sí? Y vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida, André? Con relación a tu esposa. ¿Cuál es el plan de Dios ya establecido para ti desde antes de la fundación del mundo? No solamente como parte del plan de Dios para las naciones, pero como esposo de Jovita. Vamos a leer un texto bíblico, por ejemplo. 1 Corintios 11:3. 11:3. Obviamente estoy hablando del plan de Dios para mi vida también. ¿No es cierto? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida con relación a mi esposa? ¿No? Si es que soy un hombre casado. 1 Corintios 11:3. ¿A quién le toca leer? A mí. ¿Ven? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy bien. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En primer lugar, el plan de Dios para tu vida y para la mía es que nosotros como esposos debemos ser cabeza espiritual de nuestras familias. Nosotros tenemos en la iglesia tantas mujeres y tan pocos hombres, y los hombres están en casa, la mayoría. Muchos de estos hombres no asumen su responsabilidad, delegan su responsabilidad en la mujer. Piensan que la mamá es la que tiene que ver por la parte espiritual de su casa. Y según la Biblia, Yo también pensaba eso. claro, y según la Biblia, escúchase, según la Biblia, tú y yo somos la cabeza espiritual de nuestro hogar. Nosotros tenemos que velar, no solamente por ser esposos y buena gente y buenos papás y todo. Nosotros tenemos que velar por la vida espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos y prepararlos para la eternidad. Es responsabilidad nuestra. No siempre la cumplimos, muchos esposos nunca la cumplen, ¿no? Tenemos casos en la iglesia donde viene el marido, deja a la mujer y él se va, ¿no es cierto? Están evadiendo su responsabilidad. Una cosa interesante en los judíos es lo siguiente.
los hijos de los judíos, digamos los que practican, ¿no? Porque hay un montón que no practican. No, de verdad. Los que verdaderamente practican, tienen más respeto, se les educa en la casa a tener más respeto que a sus propios padres al rabino. Porque dicen, porque el padre los educa para la vida y el rabino los educa para la eternidad. El rabino está preocupado por la eternidad de esa familia y por lo tanto merece todo tipo de respeto. Pero a la luz de la Biblia, somos nosotros quienes tenemos que cuidar de la vida espiritual de nuestros hijos. Ahora, imagínate si esta verdad la gente la entendiera. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Decírselo a los maridos en nuestra iglesia. Hay maridos que lo van a entender porque asisten, ¿no es cierto? Estamos hablando de Hugo, estamos hablando de Alex, estamos hablando de Rafa, ¿no? Pero si entendiéramos que el responsable de la vida espiritual de la casa es el marido y no es la mamá. Y muchas mujeres, ¿no? Que tienes un marido que el marido ni siquiera ni a veces ni entiende, ni cree, ni nada. Es un desbalance en el plan de Dios. Punto 1. Entonces, la responsabilidad recae sobre el marido. Naturalmente, cuando hay marido. Cuando hay marido. Pero miren otro versículo más. Vamos a leer Efesios 5, 25 al 29. ¿Se dan cuenta cómo estos versículos le dan a tu vida un propósito eterno? Y no solamente un propósito temporal. Efesios 5, 25 al 29. ¿Ya puso el verso? Espera. Efesios 5. 25 al 29. No te desesperes, porque ¿Cómo? Efesios 5, 25 al 29. vive el 20 días. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El propósito de Dios en estos versículos es interesante porque nos describe la relación entre Cristo y su iglesia. Lo que pasa es que dejamos de lado la primera parte. Este texto no es para describirnos a Cristo, a su iglesia, sino para ilustrarnos cómo debemos amar a nuestras esposas. Es horroroso. Es horroroso. ¿Cierto? Mira lo que dice. Maridos. Mucha responsabilidad. Maridos, dice. Amad Mucha responsabilidad. a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, por sobre todo. Por sobre todo. Así como Cristo amó a la iglesia. O sea, el texto me está hablando no de Cristo, me está hablando de los maridos. Le está diciendo a los maridos, debes amar a tu esposa así como Cristo amó a su iglesia. Y dice, se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, el objetivo, amar a tu esposa, entregarte de tal manera buscando santificarla, es decir, ayudarla
en sus errores, en sus fallas, ayudarla a salir de sus equivocaciones, ayudarla en su santificación, en su camino de santificación. Hemos estado hablando en la iglesia de qué es el camino de santidad. Adorar, servir, honrar a Dios. Es el camino de santidad. Adorar, servir, honrar a Dios. Y el propósito tuyo para la eternidad es ayudar a que Jovita entienda y descubra ese camino de santidad. Y ayudarla a entender, ¿no? Dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que cuando llegue el momento en que Jovita entre a la presencia de Dios, tú puedas presentarla. Acá está Jovita, mi esposa. Dice, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia gloriosa, una mujer gloriosa. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida, como Cristo hizo con la iglesia. Si los maridos entendiéramos esto desde un principio, si los maridos entendiéramos esto desde un principio, no es un camino fácil, porque nosotros como seres humanos vivimos en un amor condicional. El amor de Dios es incondicional, el amor nuestro no es incondicional. Nosotros reaccionamos al amor. Es decir, cuando vemos si la esposa reacciona equivocadamente o hace un error o se comporta mal o no hace las cosas correctamente, no se produce en nosotros una reacción natural de amar, sino una reacción natural de no amar. Porque tu amor está siendo ofendido, no te sientes amado, entonces tu reacción no es voy a amarla más, al revés, es voy a amarla menos. Y por eso hoy en día más del 50% de los matrimonios se divorcian. Claro, también es viceversa a veces, ¿no? ¿Qué cosa? Las mujeres... Sí, claro, marido, obvio. la mujer. Obvio. Pero, ¿me entiendes a lo que? Y aquí el punto es que solamente cuando tu carne quede clavada en la cruz, o sea, realmente cuando crucificas tu carne en la cruz de Cristo, Dios puede darte el amor que te falta para amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Humanamente no es posible, porque el amor no se trata de pujar, ¿no? Como tener hambre, ¿no? Ten hambre, no tengo hambre, pero puja, tengo hambre. Es como decir, voy a amarla, ¿no? ¿Me entiendes? Y lo que quieres es ahorcarla, ¿no? Entonces como decía una vez escuché a un predicador en la Alianza que decía, jamás he pensado en el divorcio. Un montón de veces en el asesinato. ¿No? Pero, y realmente, si tú te pones a pensar y dices, Dios, ¿qué plan? O sea, es que esto que se describe acá es una locura. Humanamente es una locura. Las mujeres ahorita vamos a entrar al tema de la sujeción y todo eso, ¿no? Las mujeres pelean por eso, por el tema de sujetarse al marido y todo. Y en la iglesia hemos tenido varias veces esta discusión, ¿no? Pero es que cuando tú entiendes esto, tú dices, Dios mío, o sea, yo prefiero ser mujer. Por Dios. Yo prefiero ser mujer. Sujeta a tu marido, ya. Pero ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, lo que le están pidiendo al hombre.
Y este es el plan de Dios para ti. Esto fue lo que Dios escogió para nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque sabía con quién nos íbamos a casar. Y sepan que el cierto tiempo se niega, ¿eh? Por eso ¿cómo se llama eso de la mujer? Feminismo. Está subiendo. Claro. Y entonces el Cada vez hombre... es peor. se sujeta. Ajá. Entonces, el plan de Dios no es solamente que seas marido, o, ¿me entiendes? No es solamente que seas marido y bueno. El plan de Dios es que seas un marido como Cristo es con su iglesia. Ahora, tu plan de marido cambió de papel. Ya escapó a la realidad terrenal. Y con lo que acabas de escuchar, entró al terreno de hacer tesoros en el cielo. Imagínate la responsabilidad que tenemos. Cuidar la vida espiritual de nuestros hijos, cuidar la vida espiritual de nuestra esposa, guiarlos en los caminos de Dios, velar por su eternidad. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el plan de Dios. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida con relación a tu esposo? Ah, Si eres una mujer casada. Primero, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. ¿Alguien le toca leer? Y dijo Jehová Dios. ¿Ya? ¿Lo tienen? sí. Repite, por favor. Génesis 2, 18. ¿Ya lo tienen? Ya. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien. ¿Saben de dónde viene la palabra idónea? La palabra idónea significa todo lo que una persona necesita para cumplir su objetivo. Voy a explicarlo. Isabel, tú eres artista, eres pintora. ¿No? Escultora no eres, ¿no? ¿También? Pero tú eres pintora. ¿Qué necesitas para pintar? Un espacio, Espacio, los materiales, materiales, inspiración divina, inspiración, ¿no? Muy bien. Entonces, conocimiento. si yo pongo acá en la mesa, pongo un lienzo, te pongo pinturas, te pongo pinceles, te pongo todo eso que necesitas, eso en la Biblia es idóneo. Todo lo que ella necesita para pintar, en el hebreo eso es lo idóneo. El carpintero, lo que necesita para hacer su trabajo, el serrucho, el martillo, el clavo, todo eso era lo idóneo. No, él es carpintero. Necesitamos traerle las cosas idóneas para él. Cuando la Biblia menciona que Dios creó a la mujer para hacer la ayuda idónea, estaba diciendo todo lo que el hombre necesita para cumplir su objetivo. Para ser hombre completo. Así es. O sea, todo lo que el hombre necesita para cumplir el plan que Dios ha establecido para nosotros. Para eso necesitamos la ayuda idónea. ¿Cuáles son? La esposa. ¿Pero qué cosa? La esposa tiene o sea, la función de la esposa Es todo. es ser, la esposa es Lo material, aquella todo mujer lo que material. tiene como función en su vida Inspiración. Claro. ser la inspiración, ser las herramientas, ser el apoyo, ser las pinturas que el hombre necesita para poder cumplir su objetivo. Esto dista completamente del concepto actual. El concepto actual, cuando se habla del machismo y el feminismo, que somos iguales y que cada uno por su lado, etc., destruye completamente el concepto bíblico. El concepto bíblico es que no estamos acá para competir, sino para complementarnos. Esto es importante. Si el hombre, lo que acabamos de leer, es fuerte, la mujer debe entender que el plan de Dios para su vida, si es una mujer casada,
es de ser la ayuda idónea que el marido necesita. No el estorbo idóneo. No, ¿me entiendes? No el lastre idóneo. También se da el caso, donde el marido tiene un plan, tiene un objetivo, quiere ser parte del plan de Dios, y la esposa es una carga, ¿no? Una esposa es la que se opone a todo, la que hay que estarla arrastrando, hay que estar empujando, no participa de la visión del marido. Punto 1, entonces. ¿Cuál es el propósito de Dios para la mujer en el plan que Dios tiene? Que seas ayuda idónea para tu esposo, para que tu esposo logre sus objetivos, no los tuyos, sino sus objetivos de ser cabeza y guiar a su familia en los caminos del Señor. Entonces a eso se refiere la sujeción de la esposa. Exactamente. No es obedecer chicheño, No. con la cabeza No agacha, ser sino es sumisa. ayudar realmente a la esposa a hacer su papel. Claro. Vamos No a ver, creen que debe ser Efesios sumisa, ¿no? 5:33. 5:33 me toca. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, vamos a leerlo, a ver, ¿lo encontraron? Busquen. ¿Cinco qué? Efesios 5:33. Es que ahí estábamos, pues. Se quedó ahí. Ah, no, es que yo ya Génesis lo tengo acá, pues. Efesios 5:33. ¿Qué? A ver, vamos a repetir. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y la palabra que hay respeto está muy relacionado a la sujeción. Honre, respeto, Honren, respeto, ¿no? consideración. Y aquí hay un tema que yo lo mencioné alguna vez, ¿no? Me invitaron a una iglesia en Zurich para predicar sobre el libro de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo hay un texto muy fuerte sobre la sujeción de la mujer, ¿no? Y yo estaba predicando versículo por versículo en esta iglesia, y había un grupo de chicas adolescentes de 14, 15 años. Y entonces, cada vez que terminaba yo de predicar, se me acercaban y me decían: pastor, tenemos un campamento, pero ¿cuándo va a predicar sobre la sujeción de la mujer? Dije, bueno, más o menos me toca por tal domingo estaré predicando. Entonces llegaba, y cuando se iba llegando el día, estaban las chicas, y entonces decían, bueno, los adolescentes vayan a su clase de escuela dominical. Pero antes de irse, ellas siempre volteaban y decían: ¿hoy me va a predicar sobre la sujeción? Para no estar. ¿No? Las chicas, ¿no? No, querían estar ellas, ¿no? Hasta que llegó el día de la prédica, ¿no? El gran día. Y estaban todititas las adolescentes, estaban sentadas en primera fila. Porque ellas querían escuchar, porque ellas no estaban de acuerdo, ¿no? Y querían saber cuál era mi posición al respecto. Porque la vi, la machista y no sé qué, y no sé cuándo, ¿no? Está bien. Entonces ese día prediqué. Y dije y comencé a hablar acerca de la palabra sujeción, que aparece en la Biblia muchas veces. Dice, por ejemplo, la Biblia, dice que los ángeles se sujetan a Dios. Yo le pregunté al auditorio, ¿están de acuerdo? Claro, la Biblia dice, los ángeles se sujetan a Dios, es lo correcto. Los ángeles se sujetan a Dios y tienen que sujetarse. Muy bien, perfecto. Vamos avanzando. Dice la Biblia, por ejemplo, que el hombre debe sujetarse a Cristo como cabeza. Que Cristo tiene que ser la cabeza del hombre y el hombre debe sujetarse a su cabeza. ¿Y quiénes están de acuerdo? Todos de acuerdo. Dice la Biblia que hay que sujetarse a nuestros jefes. En la Biblia se menciona amos, pero hoy en día no existen amos. ¿Hay que sujetarnos a nuestros jefes en el trabajo o no? La autoridad. Sí. ¿Hay que sujetarse o no? No te votan. No, o sea, al menos que el jefe cruce la línea de lo ilegal o de lo inmoral. Pero mientras el jefe no cruce la línea de lo ilegal o lo inmoral, ¿hay que sujetarse a los jefes o no hay que sujetarse? Hay que sujetarse. ¿Quiénes están de acuerdo? Toda la iglesia. Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Los hijos tienen que sujetarse a los padres o no?
Y entonces todos los padres de la iglesia dijeron, sí, sí, amén, 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 amén. Y los hijos que estaban ahí decían, bueno, no depende, ¿no es cierto? Los hijos estaban ya un poquito complicados con la figura. Dice la Biblia que hay que sujetarnos a nuestros pastores. Sí. ¿Hay que sujetarse a los pastores o no? Sí. Y luego dice la misma palabrita, dice sujetarse a los maridos. No. O sea, a ver si entiendo bien. A ver si entiendo bien nuestra interpretación bíblica. Esa palabra, aplicada a los ángeles funciona, aplicada a los empleados funciona, aplicada al marido funciona, aplicada a los hijos funciona, aplicada a los trabajadores funciona, aplicado a todo funciona, pero cuando llega la mujer no. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque la Biblia, ¿por qué la Biblia menciona esto? Porque todos queremos liberarnos de nuestra responsabilidad. Y la Biblia menciona que cuando tenemos una estructura familiar, estamos hablando de que Dios ha puesto a un hombre como cabeza del hogar y que ese hombre tiene que guiar a su familia en los caminos del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre todas las demás formas de sujeción y esta entre marido y mujer? Porque es el único texto cuando la Biblia menciona que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando hablamos de la sujeción de la mujer, no podemos hablar de una dictadura. Porque el hombre no está solo, es un solo cuerpo con su mujer. Y la sujeción tiene que manejarse dentro de esa unidad como un solo cuerpo. Quiere decir que el hombre en sus decisiones consulta con su cuerpo, porque es una sola cosa. Cuando va por algún camino, pues va caminando con un solo cuerpo. Pero eso no quita que la mujer sepa que la Biblia menciona que a pesar de que son una sola carne, también a ella le toca una parte de la sujeción. A mí me toca sujetarme a Dios como mi cabeza, a mis jefes en el trabajo, a mis hijos les toca sujetarse a los padres, a las ovejas de la iglesia les toca sujetarse a los pastores, a las esposas les toca sujetarse a sus maridos. Esa es la enseñanza bíblica. Es interesante porque en las iglesias, y esto es parte del feminismo que se metió tanto en las iglesias, todo el mundo acepta todo, menos en ese punto. Y por esa razón hay tanto divorcio. Porque queremos que el marido nos ame como Cristo amó a la iglesia, pero yo no quiero sujetarme como la iglesia se sujeta a Cristo, dice Efesios. Dice la mujer, sujétese al marido así como la iglesia se sujeta a Cristo. Si al principio le tocó a los maridos, ahora le tocó a las mujeres. Es que hay una mala interpretación. Exacto, no hay una comprensión cabal. Porque en Latinoamérica el hombre es muy machista. Claro. Entonces el hombre se comporta de una manera egoísta. Correcto. Maltrata a la mujer, se emborracha, es mujeriego, y eso es lo que la mujer no quiere. Pero si el hombre se comporta con respeto, honra a su esposa, la ama, como Cristo ama a la iglesia, si el hombre es humilde ante su esposa, llora con ella, le cuenta sus problemas, qué sé yo, la esposa, claro que va a querer estar con él y sujetarse, pero no como lo que Latinoamérica tiene entendido, la palabra... Latinoamérica no es el único país. Tiene Claro. una mala España y interpretación. Suiza son terribles. No es como la Biblia, o sea, la Exactamente. interpretación de sujetarse está mal vista, tiene una mala reputación. Exactamente. Pero ¿Por qué? la Biblia es otro significado. ¿Pero por qué tiene mala reputación? Porque hemos dejado de cumplir las leyes de Dios. Exacto. El hombre dejó de cumplir las leyes de Dios y luego quiere que la mujer se sujete, no va a hacerlo. Exacto. No es posible. Pero también es cierto que aunque el hombre puede buscar la voluntad de Dios y tratar de amar a la esposa debe recordar Exacto. la parte que le toca a ella. Cada uno tiene su responsabilidad. Tiene que respetar. Un punto más. Es un texto bíblico que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero está en Proverbios capítulo 31, donde se habla de la mujer virtuosa.
Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para una esposa, una mujer casada? Ser ayuda idónea, respetar, acompañar a su marido, aprender a respetar la autoridad del marido, convertirse en una mujer virtuosa. Tercera pregunta, y sé que el tiempo nos va a faltar. Si no, la próxima vez, la próxima semana la terminamos. Para que Pero no la esté así terminamos. apurado, el video que mejor termina rápido. No, le falta ¿Y mucho. cuál es el plan de Dios para tu vida con relación a tus hijos? Proverbios 22:6. Aquí me toca a mí. No. Mónica. Proverbios 22:6. Instruye al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este texto, que es utilizado muchas veces en términos de escuela dominical, en realidad el contexto de Proverbios es instruir al niño en todo sentido, no solamente en las cosas espirituales, pero instruir al niño en todo su camino. Educarlo. Hay una diferencia entre la educación que recibe un niño del padre y de la madre. La madre educa a los niños o a los hijos para las cosas cotidianas. La mujer está preparada y pensando en enseñarle a su hijo en su comportamiento cotidiano, pero el padre le da perspectiva de la vida. Y lamentablemente a veces cuando en el hogar no hay uno de ellos, cuando no está uno de los padres, se adolece, los hijos adolecen de esa área, ¿no es cierto? Pero si hay algo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente: yo estoy instruyendo a mis hijos en el camino de la vida, no solamente para enfrentar la vida de ahora, pero tengo que instruirlos para la eternidad. Hay un texto que hay que leer más, Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. ¿Quién le toca? A mí. 11, 18. Dice: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma. Aténlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenselas a sus hijos y hablen de ellas cuando se encuentren descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Inscríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Pondréis estas palabras, mis palabras, en vuestro corazón y en vuestra alma. O sea, primero le dice a los padres, ustedes tienen que poner estas palabras en vuestro corazón primero, en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales ante vuestros ojos. Y entonces las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, no solamente hay que poner la enseñanza y la palabra de Dios en mi corazón, sino que además tengo que enseñársela a mis hijos. Si hay algo que tengo que hacer es preparar a mis hijos para la vida. Pero si hay otra cosa que tengo que hacer es preparar a mis hijos para la eternidad. Hace tiempo predicando en la iglesia, habían llegado unos maridos ahí
algunos de ellos se oponían a veces que los hijos vayan a la iglesia, y, ¿no? Querían pasar, y muchos maridos hoy aquí en Suiza quieren pasar el domingo con la familia, ¿no? Porque trabajan toda la semana y el domingo quieren estar con la familia. Y cuando la esposa se va a la iglesia con los hijos, el marido a veces se pone medio saltón. Pero prediqué en la iglesia y le dije a la gente, puede ser que tú como marido no creas. Y estás en tu derecho, tú eres una persona adulta. Puede ser que tú pienses que venir a la iglesia no tiene sentido, etc. Porque pues nunca te criaron en la iglesia o nunca aprendiste los caminos de Dios, o el Señor no está en tu corazón, o no crees, en fin, está bien. Pero si hay una sola posibilidad de que después de la muerte vamos a enfrentar a un Dios, si hay una sola posibilidad, tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que quieras, pero no cargues por la eternidad la culpa de haber arrastrado a tus hijos contigo. Es decir, si yo como padre digo, yo no creo, está bien, pero si existe una leve posibilidad de que a la hora de la muerte vayamos a enfrentar una eternidad con Dios, entonces, por amor a tus hijos, porque tú dices que amas a tus hijos, entonces por amor a tus hijos diles, vayan. Escuchen. De repente tus hijos deciden no. Es decisión de ellos también. Pero tú como padre te libraste de la sangre de tus hijos. Y decía, no habrá escena más horrorosa que ver que tú te vas al infierno y te jalaste a tus hijos. Porque no les instruiste en los caminos de Dios, porque no los apoyaste en los caminos de Dios, porque no les dijiste vayan. Si fue una decisión de ellos no ir, ya es cuestión de ellos, pero tú por lo menos le dijiste vayan, ¿no? Entonces tengo una responsabilidad ahí. Y termino. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida con relación a mis padres? Le voy a decir 4 cosas. Le voy a dar los textos si quieren leerlos después. Punto 1. Honrar a mis padres. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios como padre. Malaquías 1:6. ¿No? Quien no respeta y honra a sus padres a quienes ve, ¿por qué debo creer que honra a Dios a quien no ve? Como hijos debemos mostrarle al mundo cómo se honra a Dios. ¿Cómo? Como honro a mis padres. Hay un texto bíblico que muchas veces se ha dicho lo siguiente. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, y tiene que cortar todo cordón umbilical con los padres y todo lo demás. Y efectivamente cuando uno se casa tiene que desarrollar su propia familia. Pero eso nunca significa dejar de honrar a mis padres. Punto 2. Perdonar a mis padres. Mateo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Algunos tenemos la dicha que podemos decir, recordar a nuestros padres y no tener de qué culparlos. Tenemos una dicha. Yo no puedo recordar a mi madre y no puedo recordar cosas de mi madre que yo me avergüence, por ejemplo, ¿no? Pero no es en todos los casos. A veces los padres cometen errores en la vida. Y los hijos, cuando van creciendo, a veces crecen con esos, mi padre me hizo esto, mi mamá me hizo esto, ¿no? Y a veces uno tiene que ir creciendo, tiene que aprender a perdonar. Yo en el caso mío, de mi madre, no tengo nada que quejarme. De mi padre ni lo conocí.
Él salió antes de la casa y durante el tiempo, la gente me decía, ¿tienes algo contra tu padre? Y yo tenía que ver eso. Tenía que ver si realmente en mi corazón había algo contra él, ¿no? Yo tenía que liberar mi corazón de cualquier cosa para tener la libertad, ¿no? Honrar, perdonar. 3, bendecir, ¿no? 1 Pedro 3, versículos 8 al 10, ¿no? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Si hay gente a la que debemos bendecir, en primer lugar, nuestros padres. Ellos deben sentirse bendecidos por los hijos, ¿no? Por último, 4º punto. Sostener, si es necesario. Sostener económicamente, si es necesario. Y si las circunstancias no nos permiten también. A veces estamos escasos y no podemos, pero si podemos hacerlo. Hay un texto bíblico que me encanta, Salmo 71, versículo 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Qué bonito, ¿no? No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Y esto es porque lo que nosotros hacemos marca a nuestros hijos. Como el plan de Dios para mi vida fue cuidar de mi madre hasta que mi madre partió. Y eso yo sé que ha marcado la vida de mis hijos, ¿no? Como esposos, como esposas, como padres de nuestros hijos, como hijos de nuestros padres. Todo esto nos da una perspectiva diferente de la vida. Y Dios quiere que le sirvamos de esa manera, con perspectiva de eternidad. Les dejo unas preguntas. ¿Cuál puede ser el plan de Dios para mi vida de acuerdo a las circunstancias actuales que me toca vivir? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida de acuerdo a las circunstancias actuales que me tocaron vivir? ¿No? ¿Por qué están ustedes en Suiza? En la parte alemana y no en la parte francesa. ¿No? ¿Por qué te casaste con un español? ¿Verdad? Eso dime. ¿Me entiendes? Me gustaría saber. ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿qué pito hago yo acá? ¿Para qué estoy yo acá en Suiza? ¿Me entiendes? Yo podría estar en el Perú haciendo un ministerio en el Perú, pero Dios me trajo acá. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida y para qué me ha traído aquí? ¿Cómo puedo yo ser parte del plan de Dios para las naciones y hacer tesoros en el cielo de acuerdo a las circunstancias que me han tocado vivir? Otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida de acuerdo a los dones y a los talentos que me ha dado? Pregunta final. ¿Quieres ser parte del plan de Dios? Pregúntale. Vayan a su casa, arrodíllense y díganle, Señor, acá estoy, ¿no? Algún amigo me decía, ya estamos nosotros, ya después de los 60, ya estamos en el último trecho. Yo le decía a Dios, yo te quiero servir hasta el día en que me vaya, ¿no? ¿Cómo puedo ser parte de ese plan hasta el día en que me vaya? Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por este tiempo. Muchas ideas, muchos pensamientos que nos hacen evaluarnos a nosotros mismos y nos haces pensar si estamos cumpliendo a cabalidad el plan que tienes para nuestras vidas. Necesitamos buscarte más en oración, necesitamos buscarte más con la palabra,
para que puedas guiarnos, oh Dios, y darnos las herramientas, las fuerzas, los sentimientos, la motivación para ser parte de este plan que tú tienes. Ponemos nuestras vidas en tus manos, las ponemos a tus pies, porque queremos cumplir el plan que tienes para nosotros, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ello. Permite, oh Dios, que tengamos la humildad de aceptar tu voluntad por encima de la nuestra. Que dejemos de luchar buscando nuestros sueños y empecemos a buscar tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.